La semana pasada entonces queríamos terminar Juan 3, pero no lo logramos. Así que vamos a terminarlo rapidito hoy. Realmente lo que nos resta allí es una porción muy pequeña. Nos vamos a centrar sobre todo en Juan capítulo 4. Ok, Juan 3, vamos a leer los versículos 31 hasta el final. Dice, el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, recordemos contexto. Quien está hablando es Juan el Bautista, ¿correcto? Recordemos que hubo una confrontación allí entre sus discípulos y Juan el Bautista, por celos ministeriales, de que a Jesús le iba muy bien y estos temían, ¿verdad? Que los discípulos de Juan se fueran en pos de Jesús, y Juan les explicó que esto no era así, que él estaba cumpliendo su ministerio al proclamar a Jesús y que su misma gente se fuera a seguir al Señor. Les explicó acerca de la identidad que él tenía, cómo él sabía cuál era su ministerio, cómo él conocía al Señor, cómo él era el amigo o el padrino de bodas. Y luego, entonces, Juan continúa hablando, y este es el último testimonio que encontramos de Juan, porque ya vamos a ver que más adelante o a partir de aquí no lo vemos porque Juan es encarcelado. Pero esto es lo último que Juan el Bautista tiene que decir, o esta es la última parte acerca de su testimonio de Jesús. Y es que dice el versículo 31, Juan hablando acerca de Jesús a sus discípulos, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Ok, número 1, Juan el Bautista está diciendo aquí que, como ya hemos visto bastante, vimos en el capítulo 1 de Juan bastante, que Jesús no es solo un líder, no es solo un maestro, no es solo alguien con buena moral, un buen ejemplo, sino que dice que es alguien que vino de arriba. Con esto, Juan está hablando de la deidad de Jesús, es decir, él está diciendo que Jesús es más que un maestro, es más que otro rabí. Jesús es Dios porque vino de arriba, ¿ok? Está hablando acerca de la deidad. Recordemos que este es el testimonio de Juan acerca de Jesús. Está hablando una vez más de la deidad del Señor Jesús. Y luego dice, el que viene del cielo es sobre todo, ¿vio? Eso habla de la soberanía de Dios y de que Él es Dios, de su posición. Ahora mire, Juan está hablando esto a sus discípulos porque, como vamos a ver más adelante, a la gente le costaba, como sigue sucediendo, nos cuesta recibir el testimonio del Señor Jesús. Entonces, Él lo que está diciendo es que si tú quieres información acerca del cielo, si tú quieres información acerca de las cosas sobrenaturales que estos hombres anhelaban, los judíos anhelaban, estos seguidores de Juan anhelaban, Juan le está diciendo, hay uno únicamente a través del cual tú puedes conocer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque vino del cielo. Si yo quiero saber algo de la familia Campos, que es mi familia, por ejemplo, si tú quieres saber algo acerca de mi familia, tú me tienes que preguntar a mí o a mi papá o a los que somos parte de la familia Campos, ¿correcto? Tú, por ejemplo, como otra familia, otro apellido, tú no sabes acerca de la familia Campos, no tienes información fidedigna, ¿vio? No tienes información vivida de primera mano. Yo soy la que te puedo hablar acerca de mi familia. Como si tú quieres saber algo de Canadá, ¿quién es la mejor persona para saber o para que te informe? Un canadiense, ¿correcto? Así es con el Señor Jesús. Esto es lo que estaba diciendo Juan. Si ustedes quieren saber del cielo, quieren saber de las cosas eternas, quieren saber de las cosas espirituales, hay uno únicamente que les puede dar un testimonio fidedigno, que les puede decir realmente cómo es el cielo que hay después de la muerte, cómo se gana la vida eterna. Y es este Jesús del que yo les dije, porque Él vino del cielo. ¿Vio? Esto es lo que está hablando Juan el Bautista entonces. Luego dice el versículo 32... Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio, ¿bien? Lo que vio y oyó
testigo de primera mano. Esto habla de información certera. Yo lo experimenté, yo lo atestigué, no me lo dijeron, lo vi y lo escuché. Esto es una experiencia completa, no solo vio, sino que lo oyó. ¿Está dando cuenta? Está hablando de algo con peso, con valor. Y luego dice, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Aquí hay, vamos a decir, una exageración de las emociones de Juan. Es decir, no es que nadie recibió su testimonio, ¿correcto? Porque si no, nosotros no estuviéramos aquí. Sí, hubo mucha gente que recibió el testimonio de Jesús, que recibió al Señor Jesús. Pero Juan de lo que está hablando es de que en comparación a todo el que ha recibido el Evangelio, son muy pocos, es un porcentaje muy pequeño el que ha recibido ese testimonio. ¿Me entiende? Juan estaba hablando en comparación a toda la gente a la que yo le prediqué, podría decir Juan el Bautista, en comparación a toda la gente que ha visto al Señor Jesús, que ha visto sus milagros, que ha visto sus maravillas, que ha recibido el Evangelio, mis ojos ven, podría decir Juan, que es un porcentaje muy pequeño el que realmente lo recibió. Entonces, de eso es lo que está hablando Juan el Bautista aquí, no de que nadie la haya recibido. Igual es hoy. Nosotros podríamos decir, no, es que parece que nadie recibe al Señor Jesús. Y es que sí, somos un porcentaje pequeño. Somos una minoría hoy. Pero, somos una minoría hoy, pero el Evangelio habrá de difundirse y significativamente no importa el número, sino la calidad. ¿Sabía usted eso? No importa la cantidad. Y es que es importante que entendamos esto porque de repente algunos vienen de otras iglesias y en muchas iglesias se enseña demasiado la importancia de la cantidad de la gente. Y pues se fuerza a la gente, no, tienes que ganarte tanto, Pero viene mucha gente a la iglesia y entonces esa cantidad de gente que viene no puede ser atendida y entonces termina yéndose de regreso al mundo. Entonces, mejor es que nos enfoquemos en la calidad de la atención de la gente que viene, ¿verdad? Los que vienen y nosotros que somos los pilares, que somos los que nos estamos instruyendo para tener que darles a los otros, nosotros somos los que tenemos que cuidar a esos. ¿Amén? Eso es calidad versus cantidad, ¿ok? El versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Esto es tremendo. El que recibe al Señor Jesús y cree que el Señor Jesús ha muerto en la cruz, ha resucitado, ha llevado nuestros pecados, etc. El que cree en esto dice, atestigua que Dios es veraz. Es decir, atestigua que Dios dice verdad. Yo puedo decir, o yo doy fe, de que Dios no habla mentira, de que todo lo que Dios habla es verdad, porque he creído en su Hijo. Esto es lo que dice aquí. Repito, dice, el que recibe su testimonio, este atestigua, este pone su sello de, vamos a decir, de aceptado en que es verdad, Dios es real, Dios es cierto, Dios no miente, cuando recibe al Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra para que veamos otro ejemplo. Primera de Juan 5, 10, 11, con respecto a esto, dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. ¿Vio? Atención. El que no cree en el Hijo de Dios hace pasar a Dios Padre por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Lo vio? Entonces aquel que no recibe a Jesús dice, Dios es mentiroso. Una razón más para creer en el Señor Jesús. Amén. Ok. El versículo siguiente es el 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Versículo 34. Ok, aquí lo que Juan el Bautista está diciendo es que Jesús, escuche, Jesús fue el primero en recibir al Espíritu Santo sin medida. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas en determinados momentos, con determinados propósitos, por ciertas temporadas de tiempo, ¿okay? Por ciertas temporadas o para ciertas misiones, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, sobre el Señor Jesús vino por primera vez el Espíritu Santo para permanecer y para manifestarse a través de Él a sus anchas. ¿Entiende esta expresión, no? A sus anchas. O sea, sin límites, no hay límites. Ahora, Jesús fue el primero, fue las primicias, pero nosotros en Jesús fuimos los siguientes.
Aquí Juan está hablando no solamente de Jesús, sino está hablando del nuevo pacto y de los que vendrían a través del nuevo pacto y la gracia que somos nosotros. Esta es una verdad que usted se debe aprender de memoria. Dios no da el Espíritu por medida. Esto quiere decir que el Espíritu Santo puede manifestarse en tu vida sin límites. Es decir, que no hay un ya para el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo jamás te va a decir a ti, no, ya está aquí, ¿ah? Cuando tú buscas el poder del Espíritu, cuando tú buscas a la persona del Espíritu, que hemos hablado de esto, jamás te vas a encontrar con que el Espíritu Santo te va a decir, no, ya es suficiente, hasta aquí. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios ha dado el Espíritu sin medida. Ahora, falta de nosotros, nuestra diligencia, que invitemos a ese Espíritu Santo a venir sobre nuestras vidas. Amén. Y de esto hemos hablado. Hemos sido sellados en el Espíritu, pero el Espíritu viene sobre nosotros con poder. Y eso viene hoy una vez, mañana otra vez, el día siguiente otra vez, y más a medida que yo lo busco, yo lo pido y yo lo anhelo. Pero esto sin medida. Si tú sientes que hay un límite en tu corazón, si tú dices, no, parece que de aquí no avanzo, parece que de este nivel espiritual no avanzo. Sí predico, pero no veo que el poder sobrenatural de Dios, por ejemplo, se manifieste en mi vida. Sí, yo tengo el don de discernimiento y veo a los espíritus inmundos y oro e intercedo, pero el Señor me habló, por ejemplo, de un don de sanidad y yo no he visto que cuando oro por la gente se sane, por ejemplo. No es que el Espíritu Santo no lo quiera hacer, es que el Espíritu Santo te está diciendo, busca más. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos buscar más del Señor. Amén. Es una forma de Él de mantenernos unidos y apegados a Él. Pero no hay medida con respecto al Espíritu Santo. Cuando hablamos de Él, Él quiere darse más y más a nosotros. El versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto habla de la igualdad entre el Padre y el Hijo. Fue el Padre, o a ellos, a la Trinidad le plació que a pesar de que Jesús se manifestó como hombre, jamás perdiera su igualdad o su nivel de Dios, ¿ok? Esto jamás pasó, por eso dice el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Si ellos los querían ver como gente diferente, que no son, ojo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Uno es, Jehová uno es. Sin embargo, ellos lo querían ver como alguien diferente, ¿correcto? Entonces, para explicárselo a ellos, Juan les está diciendo, al Padre ama tanto al Hijo que le ha entregado todas las cosas. Es como si mi Padre partiera con el Señor, todo lo que es del Padre me quedara a mí y yo fuera representante, sería representante de Él. ¿Vio? Esto es lo que está diciendo Juan el Bautista. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo igualmente. Todo el poder del Padre lo tiene también el Hijo. Toda la autoridad del Padre la tiene el Hijo. Amén. Ok, el versículo 36 dice, el que cree, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, aleluya, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya de esto hablamos. La oferta de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel que en él cree no se pierda. Es una oferta demasiado grande. Es una oferta que está disponible a todos y tú puedes accesar a ella. El que accesa a ella la disfruta, pero el que no, pues tiene consecuencias inherentes. No que Dios envíe la ira, fíjese cómo dice, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que Dios la envíe. ¿Sabe usted qué es la ira de Dios? Una manera, es un tema muy profundo, pero una manera de ver la ira, mire esto que encontré. A ver, esto es de Teni. La palabra ira no significa una ráfaga repentina de pasión o una explosión de mal genio. Ojo, cuando nosotros hablamos de ira pensamos en la ira humana, ¿verdad? Que daña, y no se refiere a esto. Más bien, es el reiterado desagrado de Dios contra el pecado. Es el desagrado de Dios. Por eso dice, está sobre él. ¿Qué está sobre él? El desagrado de Dios. Ojo. La ira de Dios
La mayor manifestación de la ira de Dios es la ausencia de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios no está, cuando hay ausencia de la presencia de Dios, entonces vienen las consecuencias, ¿vio? A esto se refiere la ira de Dios, el reiterado desagrado de Dios contra el pecado, la alergia divina al mal moral, la reacción de la justicia ante la injusticia. ¿Ok? Juan 4 entonces, vamos a leer. Dudo que nos dé tiempo de estudiarlo todo, pero al menos comenzamos. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que beber que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hasta aquí vamos a dejarlo porque no creo que nos dé chance de más. De todas maneras ya entendió más o menos, la idea es entender más o menos el contexto, ¿verdad? Ok. Se cree que esto pasó muy cercano al momento en que Jesús se separa de Juan el Bautista. Dice Juan que Jesús regresó del lugar en el que estaba. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice el 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué pasó? Jesús sabía ya el encuentro que los discípulos de Juan habían tenido con los fariseos y esta discusión ya empezaba a demostrar que iba a haber una confrontación o que empezaba la confrontación entre el Espíritu, entre el ministerio del Espíritu de Jesús y la religión, los fariseos, ¿verdad? Ahora, Jesús sabía que este no era el momento para una confrontación, que no era el momento para que él fuera aún a la cruz y etcétera. El Señor Jesús sabía que no podía complicar la petaca en este momento, vamos a decirlo así. Entonces sale de Judea donde estaban los fariseos
y se va a Galilea. Ahora, esta historia se desarrolla en el camino. El versículo 2 dice que, y esto es algo importante que entendamos porque en el capítulo 3 vimos que decía que Jesús bautizaba. Aquí vemos un detalle. No es que fuera mentira que Jesús bautizaba. El detalle nos explica que Jesús, bajo la autoridad de Jesús, delegados por Jesús, sus discípulos eran los que físicamente llevaban a cabo los bautismos, la inmersión, etcétera, ¿verdad? Eso es algo importante que entendamos. Ahora, el versículo 3 dice, salió de Judea y se fue a Galilea. 4, le era necesario pasar por Samaria. Ojo, habían varios caminos a Samaria. Generalmente, los religiosos, los fariseos, sobre todo los rabís, no tomaban el camino que tomó Jesús porque ese camino pasaba por Samaria y como sabemos y estudiaremos un poquito más adelante, los samaritanos y los judíos tenían allí, vamos a decirlo coloquialmente, un pique bastante grande, bastante importante. Ya veremos por qué. Así que la mayoría de los fariseos y los rabíes evitaban este camino y iban por un camino mucho más largo, como quien dice, dándose la vuelta para poder entonces llegar o pasar de Judea a Galilea y de Galilea a Judea. Sin embargo, Jesús nos muestra que Él no estaba en esto, que Él no tenía problema con los samaritanos. Al contrario, Él amaba a los samaritanos, así que decidió pasar por ese camino siendo rabí, siendo judío, ¿verdad? Decidió pasar por ese camino y encontrarse con los samaritanos. Dice que le era necesario. No hablamos aquí de cosas naturales del viaje. No es porque el viaje fuera más corto o más cómodo. Era porque Jesús tenía una cita con los samaritanos. Ojo, Jesús tenía una cita con esa mujer y con ellos a raíz del testimonio de esta mujer. Igual sigue sucediendo con hoy. Nosotros estamos en la agenda de Dios. Nada en nuestras vidas pasa por casualidad. Todo está agendado y, como diríamos por ahí, fríamente calculado, ¿verdad? Por el Señor Jesús. Nosotros no entendemos y no nos damos cuenta cómo esta mujer samaritana ni se imaginaría lo que le iba a pasar y cómo la vida le iba a cambiar, pero nosotros estamos en los planes de Dios. Amén. Así que tranquilo, no tenemos por qué preocuparnos de qué pasará el día de mañana, el trabajo, mis hijos. No te preocupes que ya todo está escrito en la historia de Dios. Amén. En tu historia ya el Señor lo escribió. Como la mujer samaritana estaba escrita en su historia. Entonces le era necesario pasar por Samaria porque él tenía una cita espiritual con los samaritanos y con la mujer samaritana. El versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Hablemos un poquito acerca de esta ciudad de Sicar. Era la antigua Siquem. En el Antiguo Testamento usted se va a encontrar con la palabra, con esta ciudad, Siquem, y es una ciudad muy importante en la historia bíblica. Vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 12, 6 al 8, vamos a leerlo, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Este fue el primer lugar donde Abraham llegó luego de haber recibido la promesa del Señor de salir de su tierra y su parentela e ir al lugar donde el Señor le mostraba. Este fue el primer lugar al que él llegó, Siquem, y vio que en ese momento correcto habitaban los cananeos la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otro ejemplo es en Génesis, hay cantidad de ejemplos, digo que es una ciudad importante, pero este es otro ejemplo, Génesis 33, del 18 al 20, dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, luego de haber regresado con sus mujeres y con todo lo que tenía de su estadía con su tío Labán, ¿se acuerda? Que él sale prácticamente huyendo o habiendo tenido un encuentro allá con Labán y en el camino teme de Esaú y como qué pasaría al regresar. Bueno, luego de que se encuentra con Esaú y en el camino y Esaú le expresa que no hay problema, bueno, ahí ve otra victoria del Señor. Entonces él llega por primera vez a salvo, sano y salvo por la promesa que el Señor le hizo,
llega a la ciudad de Siquem. Nuevamente, era la misma promesa de Abraham para su descendencia, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padam Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, por eso habla de que esta fue una heredad que Jacob dio a su hijo José porque compró el campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, es decir, el Dios de Israel. Ok, una ciudad importante. Ahora, se dice que el nombre de la ciudad, fíjense, aquí dice que era Sicar, y se refiere a la ciudad de Siquem. Sicar tenía una definición, vamos a decir, burlona, y se cree que se la colocaron los judíos, porque pues ahí habitaban los samaritanos, a pesar de que esta era parte de la ciudad de Canaán, de la tierra de Canaán y aparte de la promesa, de forma despectiva porque habitaban los samaritanos, entonces le pusieron Sicar como un nombre burlón, una manera de burla, pero así quedó. O eso es lo que se dice, ¿ok? Ok, ese era Sicar entonces. Y estaba allí, el versículo 6, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ok, aquí, desde el capítulo 1 de Juan, nosotros hemos visto que Juan el Evangelista, es decir, el que escribió el Evangelio, se centró, se enfocó en que nosotros entendiéramos la deidad de Jesús, ¿correcto? Hasta ahora hemos visto muchas veces y sin parar, por aquí y por allá, que Juan nos dice Jesús es Dios. Es tan Dios como Dios Padre, ¿correcto? Ahora, aquí Juan nos introduce algo nuevo, y es que nos introduce la humanidad de Jesús. Porque dice que Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Más adelante vamos a ver que tenía sed, por lo que le pidió agua a la mujer. También vamos a ver que tenía hambre porque los discípulos fueron a buscar comida a otra ciudad, etc. Aquí Juan nos está diciendo, quiero que vean que así como Jesús es 100% Dios, también fue 100% hombre, en el sentido de que Él se sometió completamente a todas nuestras debilidades humanas, ¿me entiende? No que lo tuviera que hacer, es que decidió hacerlo. Por eso dice Filipenses que se despojó. Fue una decisión que Él tomó, someterse a todas nuestras debilidades humanas, incluyendo el cansancio, la sed, el hambre y toda clase de necesidades. La palabra así que está allí dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Parece que es una palabra pequeña, pero es interesante porque es una palabra que se utilizó para darle fuerza a la palabra cansado. O sea, cuando colocaron esa palabra así, cuando el Espíritu Santo la colocó, nos estaba diciendo, Jesús estaba extenuado, estaba extremadamente cansado. ¿Me está entendiendo? Nos está tratando de decir el Espíritu Santo, estaba tan sujeto a las limitaciones humanas como tú y yo estamos sujetos. ¿Amén? Porque Él se identificó con nosotros. Para poder llevar nuestro pecado, para poder pagar el precio, se identificó en todo con nosotros, aún en nuestras limitaciones. Ahora, antes de entrar en el versículo 7, que es donde vemos el encuentro con la mujer samaritana, veamos rápidamente por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Si usted estudia el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que cuando los babilonios se llevaron cautivo a la parte sur de Judá, del reino de Judá, se llevaron a casi todos. Se llevaron a toda la gente importante, pero dice que dejaron a los más pobres, a los más insignificantes para que cuidaran la tierra. O sea, para que las bestias no se tomaran toda la tierra, dejaron a lo más insignificante y también porque no querían a gente insignificante en Babilonia, sino solo gente importante, ¿ok? Entonces, allí, en esa tierra del sur de Judá, quedaron israelitas, quedaron gente del pueblo del Señor. Y poco a poco se vinieron uniendo, eran tan pocos y la tierra tan grande, lógicamente, de los pueblos vecinos se empezaron a juntar en matrimonio y en familia con la gente de Israel, cosa que el Señor en la Escritura explícitamente dijo que iba en contra de sus principios, porque sabemos que ellos inclinarían
el corazón de los israelitas a sus dioses paganos, ¿correcto? Es decir, que ellos los contaminarían en lugar de que los israelitas los pudieran ayudar a ellos. Entonces era ley de parte del Señor y palabra de Dios que los israelitas no podían juntarse jamás con las naciones paganas, sino solo entre ellos. Pero esta gente, pues, sabemos por el grado de rebelión que hubo, el grado de rebelión por el que fueron llevados cautivos y por el que ellos vivieron tanta dificultad, porque no debe haber sido fácil haber quedado en la tierra solos, ¿verdad? Por el grado de rebelión es lógico que ellos se empezaron a juntar sin importarles la palabra de Dios con otros pueblos vecinos, ¿verdad? Y entonces de eso las generaciones empezaron a correr y salieron lo que étnica y religiosamente se llama, o en la Biblia vemos como los samaritanos, ¿correcto? Entonces ellos son una mezcla entre los judíos y las naciones paganas, y como eran una mezcla, entonces ellos, su religión era una mezcla entre la ley de Moisés y supersticiones paganas. Entonces los judíos, como críticos que eran la mayoría, vamos a decirlo así, despreciaban a los samaritanos por esto, porque para ellos eran impuros, eran mestizos, lo que uno llamaría un perro mestizo, ¿verdad? Eran impuros, eran una mezcla impura porque tenían la ley de Moisés, pero la mezclaban con supersticiones paganas. Para ellos esto era lo último, es decir, ¿se acuerda que en algún momento dijimos que los judíos despreciaban a los gentiles también? Porque los gentiles eran aquellos que no conocían para nada al Señor. Estos sí conocían algo al Señor, pero decidieron juntarlo con supersticiones paganas. Entonces para ellos era un grado o un nivel aún peor que el de los gentiles. ¿Me va siguiendo? Entonces los despreciaban, lamentablemente los despreciaban. Pero vamos a ver que el Señor Jesús no. Entonces, en el versículo 7, vamos a ver si no se me pasa nada. Ok, en el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria, ahí estábamos, ¿verdad? Sí. A sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, aquí varias cosas que ver. Número 1, es importante entender el trasfondo de la mujer. Es raro que la mujer fuera sola al pozo y que fuera a esta hora. Esta hora era el mediodía. Esta no era la hora en la que las mujeres iban a sacar agua porque era esfuerzo. El hecho de sacar agua del pozo involucraba esfuerzo físico y a esa hora había mucho calor. Recuerden que el Medio Oriente era muy caluroso y estábamos en una temporada calurosa. Entonces las mujeres se juntaban en grupos para ir a horas frescas del día. O sea, horas tempranas del día para no encontrarse con este calor. Ahora, esta mujer por alguna razón estaba evitando al resto de las mujeres de su pueblo o de su colonia, de su lugar, de sus vecinos. Los estaba evitando. Y estaba diciendo, a las 12 no va a ir nadie porque hay tremendo calorón, así que a esa hora voy a ir yo para no encontrarme con nadie. Esto nos habla de que la mujer, y en algún tiempo yo le hablé acerca de la mujer samaritana como una mujer rechazada, y es que si usted quiere estudiar acerca del rechazo, si usted sufre de rechazo, estudie la vida de la mujer samaritana, porque ella era una mujer marginada, una mujer rechazada en todos los aspectos. Era mujer, vamos a ver que las mujeres no podían hablar, los judíos, los rabís, no podían dirigirse a las mujeres en público, además de ser una mujer, vamos a ver que era rechazada por sus vecinos, por su pueblo, porque sabían o había mucho chisme de que la mujer era inmoral, de que tenía 1 y 2 maridos, ya esto lo vamos a ver más adelante, entonces era rechazada también por todo esto. Fue rechazada por varios maridos, porque no tenía 1, sino que tuvo 5. En fin, tenía un patrón y tenía la marca étnica, por supuesto, de ser samaritana, rechazada. Ojo, porque los samaritanos también eran rechazados. Entonces cargaba una marca de rechazo muy fuerte, desde el nacimiento. ¿Vio? Una marca de rechazo que fue creciendo, fue avanzando. Entonces ya ella misma se sentía tan rechazada que no podía enfrentarse a la gente, sino que los evitaba. Ojo. Si a nosotros nos pasa esto, no voy a hablar del rechazo, pero si a nosotros nos pasa esto, que nos da temor encontrarnos con la gente, que nos da miedo porque esto sucede, que nos dan miedo las personas, que nos da miedo conversar con las personas, es probable que haya marcas de rechazo en nuestra vida, es probable que nosotros estemos haciendo lo que llamamos coloquialmente una coraza, porque hemos sido lastimados antes, porque ya hemos sido rechazados antes y no queremos que este nuevo individuo, que estas nuevas personas también nos golpeen y nos rechacen. ¿Vio? Esas son cosas que tenemos que empezar a estudiar en nuestra vida, pero como les digo, estudia a la mujer samaritana y véala desde el aspecto del rechazo y lo que el Señor Jesús hizo en ella. Porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. Ok,
Entonces Jesús le dijo, dame de beber. Y vamos a ver que ella se asombra. Y con razón se asombra, porque los rabís tenían prohibido, y recuerde que Jesús era un rabí, era un maestro, tenían prohibido por la ley judía hablar con las mujeres en público. Oiga, los rabís no podían hablar ni siquiera con sus esposas en público, ni siquiera con sus hermanas, ni siquiera donde había lazo de sangre, no podían hablar con mujeres en público. Es más, esto me pareció un dato interesante, por eso se lo comento. Se habla de que habían rabís que llamaban rabís moreteados y sangrantes, porque eran tan extremos que cuando veían a una mujer en la calle cerraban los ojos y entonces se pegaban contra las paredes y las casas. Era un nivel de religiosidad más allá, cosa que nosotros también hacemos a veces, ¿verdad? Por querernos ganar el favor de Dios, que no lo ganamos porque es por gracia, empezamos a inventarnos reglas y cosas, ¿no? Y de esta manera yo sí voy a agradar al Señor, no, porque de esta manera soy más y más santo y más santo. Dios tiene que complacerse de mi santidad y de tantos esfuerzos que estoy haciendo. Dios no nos ve a nosotros a través de nuestro esfuerzo. Dios nos ve a través de Jesús, la gracia y la fe. Amén. Entonces estos eran inventos de los hombres para pues tratar de ganarse el favor de Dios, pero vemos que hasta allí llegaba. O sea, vemos los extremos, ¿no?, de la religión. Entonces la mujer se asombra porque Jesús empieza a probar los límites culturales, ¿eh? Empieza a conversar con la mujer, dame de beber. Ahora aquí vemos otra cosa, ya vimos, ¿verdad? Que el Señor le habló porque el Señor no iba a rechazar a nadie. Aquella mujer adúltera, vimos que es otro ejemplo, la encontraron en el acto del adulterio y habían testigos, se la trajeron a Jesús esperando que Jesús diera la orden para apedrearla y el Señor Jesús, al contrario, la defendió y al final le dijo, se fueron los que te acusaban, yo tampoco te condeno. ¿Vio? Este es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y fue lo mismo que hizo con la mujer samaritana. Es nuestro ejemplo también. Cuando nosotros predicamos y evangelizamos, el Señor está buscando a los pecadores. El Señor está buscando, Él se sentaba a comer con los pecadores y los publicanos porque eran los que le necesitaban, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos, no podemos tener límites en nuestra mente, porque a veces tenemos límites. No, que el Señor no puede perdonar al violador. No, que el Señor no puede perdonar. ¿Qué hacen los cristianos yendo para la cárcel si esos están pagando su condena? Bueno, están pagando su condena y deben pagar su condena. Eso está bien, su condena física por las leyes humanas, pero pueden salvar sus almas al creer en el Señor Jesucristo, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que borrar esos límites de nuestra mente porque no fueron límites para el Señor Jesús. Él vino a todos, a los más necesitados, a los más inmorales, amén, porque eran los que más le necesitaban. Igual lo debemos ver nosotros. Ahora, dame de beber. Este es un ejemplo más de lo que vimos en las bodas de Caná y cómo el Señor involucró a los siervos en el milagro, ¿se acuerda? Él pudo haber hecho el vino de la nada, dijimos, pero le dijo a los siervos, llenen los cántaros de agua para hacerlos partícipes del milagro, para que ellos disfrutaran de los beneficios del milagro, para que lo experimentaran de primera mano. Este es otro ejemplo. Dame de beber. Él está haciendo partícipe a la mujer de algo que él estaba haciendo. Mire, qué privilegio darle agua al Señor Jesús, tremendo. Porque pudo haber esperado a los discípulos, ¿verdad?, que le buscaran el agua. Al final ya tenía mucha sed, que sería esperar un poquito más, pero él quería ser partícipe a la mujer. Él estaba dando un privilegio a esta mujer, iguales con nosotros. Cuando el Señor nos hace partícipes de algo, cuando el Señor nos dice, ve, limpia la silla, prepara el templo, sal a evangelizar, háblale a aquella persona, nosotros diremos, es que estas son cosas tan pequeñas. Las cosas que traen honra es pararse en el púlpito, cantar en el púlpito. No, el Señor nos hace parte de algo honroso cuando nos hace copartícipe en cualquiera que sea sus cosas. Y estas son sus cosas. Limpiar las sillas, preparar el templo, salir a evangelizar, estar pendiente del hermano, o cualquier tarea que tú hagas, ir al Betel, lo que sea, recordarle al hermano el estudio bíblico. Eso es participar de Dios en la obra de Dios. Y para nosotros es un privilegio porque tiene beneficios. Amén. Y vemos que la mujer samaritana realmente salió beneficiada con salvación. ¡Qué tremendo! Igual nosotros salimos beneficiados. Amén. Ok. Ahora, algo tremendo. Miren lo que dice Spurgeon. Dice, él sentía, hablando de Jesús, que su poder milagroso debía ser usado para otros y en su gran obra. Pero para sí mismo, su humanidad debía asumir su propia debilidad. Debía soportar sus propias luchas, así que se contiene de aliviar sus propias necesidades. ¿Yo? Esto es tremendo. Es un ejemplo aún más ilustrativo,
la tentación del Señor Jesús. Y es que la tentación fue antes de esto. ¿Se acuerda que el diablo se presentó y una de las tentaciones fue, tienes hambre, convierte estas piedras en pan? Y el Señor no lo hizo. ¿Tenía hambre el Señor? Sí tenía mucha hambre, pero no convirtió las piedras en pan. ¿Por qué? Por esto que acabamos de leer. Porque Él sentía que su poder y su obra tenía que ser usado para los otros y que Él como humano tenía que soportar todas las limitaciones y las debilidades de los humanos, incluyendo la sed. ¿Vio? Incluyendo el hambre. Esto es tremendo. Y es que también es un ejemplo de que la mujer samaritana estaba primero que lo suyo. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, pero debe ser nuestro ejemplo. El servicio del Señor o el otro siempre debe estar más adelante en términos de honra. Pablo dijo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Entendió? En cuanto a honra, en cuanto a valor, tú tienes que decidir. No es que tú no tienes valía, tú sabes cuál es tu valía. Y porque sabes cuál es tu valía, tú tienes el poder de valorar al otro y preferirlo por encima de ti. Vamos a ver que eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Por encima de todas sus necesidades. Y es que Pablo estaba hablando allá de la enseñanza de Jesús. Mira lo bien que conocía al Señor Jesús, aunque no lo experimentó en carne propia, pero Jesús estaba viviendo eso que decía Pablo. Él prefirió a la mujer samaritana que a sí mismo. Prefirió cubrir las necesidades espirituales de la mujer samaritana que cubrir sus propias necesidades. Ahora, sí le dijo, dame de beber. Ahora, porque ya había comenzado la obra, ¿verdad? Pero con respecto a dame de beber, hay algo importante que ver. Y es que hay dos perspectivas con respecto a esto porque no está claro en la Escritura, porque no está explícitamente escrito. Hay dos vertientes. Unos creen que tal vez en la pregunta que luego le hace, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana? Se cree que esta pregunta la mujer samaritana se la hizo luego de darle el agua. Esa es una perspectiva. No sabemos porque en ningún momento se dice nada, si se le dio o no se le dio el agua al Señor Jesús. Si la mujer samaritana se la dio, no se dice. Pero esta es una perspectiva, que se la dio y luego empezó a conversar con el Señor Jesús. Otra perspectiva es a la que yo me inclino más, pero esta es mi opinión, es que esta pregunta de la mujer fue un poco de resistencia. ¿Por qué me inclino yo a pensar esto? Porque la mujer estaba viendo a Jesús como un rabí más, como un judío más que le iba a rechazar, que le iba a maltratar, porque es lo que humanamente nosotros pensaríamos si alguien que nos ha dañado viniera a pedirnos agua. ¿Me está entendiendo? Si alguien que me ha golpeado, me ha dañado, me viene a pedir un favor, inicialmente en mi humanidad, ojo, porque no en el espíritu, pero en mi humanidad yo me resistiría. ¿Por qué me vienes tú a pedir algo a mí si tú lo que me has hecho daño, verdad? Por eso me inclino más a pensar esta perspectiva. Se cree que tal vez esta era una forma de resistencia, como diciéndolo, ay, ¿y cómo tú siendo judío me vienes a pedir a mí? ¿Me está entendiendo? Probablemente entonces ella se resistió a darle el agua. Pero vamos a ver que su corazón empezó a cambiar poco a poco y esto nos da un buen ejemplo de nosotros. Y es que nosotros solemos ser así con el Señor Jesús también. Sobre todo antes de venir al Señor y aún estando en el Señor. El Señor Jesús viene y nos pide de nuestras vidas. Dame de beber, dame algo. Dame tu corazón, dame tu tiempo, dame tu vida. ¿Sí o no? Esto nos lo pide el Señor Jesús. Y nosotros solemos mostrarnos como la mujer samaritana con resistencia. Nos solemos mostrar con preguntas y con quejas. ¿Pero ¿y por qué? ¿Y por qué en la madrugada? ¿Y por qué tiene que ser una hora? ¿Y por qué tengo que salir a evangelizar? ¿Y por qué tengo que servir? ¿Y por qué no puedo solamente hacer esto? ¿Y por qué te tengo que también dar esto? ¿Por qué si oro tengo también que dejar este hábito? ¿Y por qué? ¿Me entiendes? Resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos una carne con la que seguimos luchando. ¿Ok? Ok. El versículo siguiente, el 9, dice la mujer samaritana, le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ok, esto ya vimos por qué. Pero aquí hay algo importante que ver y es que ya vimos que cuando el Señor habló a Nicodemo, Él estaba diciendo a Nicodemo que Él tenía algo que decirle a los líderes religiosos, ¿verdad? A eso que vimos que Nicodemo representaba lo más alto o lo que nosotros estimamos más alto de la humanidad.
un hombre de moral, un hombre educado, un hombre religioso. Él tenía algo que decirle a esos hombres que se creían perfectos, a esos hombres religiosos, a esos hombres de buena moral. Pero también vemos aquí entonces que Jesús tenía algo que decirle a esos pecadores, a esos inmorales, a esas personas como la mujer samaritana y a esos rechazados por la religión. El Señor tiene algo que decirnos a todos. Amén. Cualquiera que sea nuestra forma, nuestra etnia, donde nacimos, quiénes somos, si somos pobres, si somos ricos. A veces creemos que el evangelio es solo para los pobres. No, el evangelio también es para los ricos, etcétera. El evangelio es para las mujeres, tanto como para los hombres, para los niños como para los adultos. Poco estimamos en la escuela dominical lo que se le enseña a los niños. Poco estimamos que hay que enseñarle a los niños a orar, que hay que enseñarle a los niños la palabra porque creemos son muy pequeños y no entienden. Poco estimamos esto, pero el Señor Jesús vino tanto a los niños como a los adolescentes, como a los adultos, como a los ancianos. Él vino a todos. Amén. Tiene algo que decir a todos, como tenía algo que decir la mujer samaritana. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ok, me encanta el Señor Jesús y es que cuando debemos predicar al Señor Jesús podemos extraer un cerro de estrategias evangelísticas. Porque entonces el Señor Jesús ve la resistencia y dice, te me vas a resistir. Y entonces hace algo que funciona con la mayoría de nosotros, ojo para el que evangeliza, despierta la curiosidad de la mujer. Ojo, y es que somos curiosos, ¿verdad? Y es que más bien dice la palabra que se van a juntar porque quieren oír. Así pasa. Le dijo, si conociereis. Si supieras de esto, como nosotros decimos cuando tenemos un chismecito, Dios me perdona, no tenemos ningún chismecito. Es un ejemplo. Cuando la gente dice así, te tengo un brollo, te tengo un chismecito, ¿verdad? El otro de una vez, queremos oír, ¿verdad? Usted no es de esos, ¿verdad? Usted no es de esos. Ok. Así el Señor sabe cómo somos, que tenemos curiosidad de oír. Entonces Él le dice, si conocieras. Si supieras lo que te voy a decir. Y una vez la mujer samaritana paró el oído, ¿ve? ¿Sobre qué despertó su curiosidad? Sobre el don de Dios. Mire, preguntas existenciales importantes. ¿Quién es Dios? Preguntas que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Que todos nos hacemos antes de conocer la verdad, ¿correcto? ¿Quién será Dios? ¿Quién tendrá la religión real? Etcétera, etcétera. Preguntas importantes que despiertan la curiosidad. Fue una de las que estaba haciendo aquí el Señor Jesús. Luego dice, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, si supieras acerca de quién soy yo, como si alguien nos dijera, mire, es que a veces pasa en la calle, pero tú no sabes quién soy yo, y la gente tiembla, uy, ¿quién será hijo de quién? Pero sí que nos da curiosidad, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús estaba diciendo, si supieras, ¿quién es el que te dice? Y es que el único que puede decir eso es el Señor Jesús. Si supieras quién soy yo, no te encuentres diciendo eso, por favor. Luego dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Número 3, despertó la curiosidad con respecto a qué podía ofrecerle Él a ella. Otra cosa que nos encantaría saber, ¿qué tienen para ofrecerme? Y es que ahí nos interesa. Nos invitan para un lugar, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué va a haber de bueno allá? No van a repartir comidita. Allá estoy de primera. ¿Me entiendes? ¿Qué tienen para ofrecerme? Por eso es que en muchas iglesias se estila mucho esto. Sobre todo en las campañas evangelísticas, usted ve que se reparte sopita, se reparte etcétera. Esto es, sí, para saciar una necesidad, por supuesto, pero también es porque se sabe que a lo que se escucha que va a haber sopita, va a haber gente. Y nosotros nos interesa traer a la gente, pero por una buena razón, ¿verdad? Por causa del evangelio, ¿correcto? Entonces el Señor Jesús sabía todo esto. Sabía que la mujer estaba esperando qué podía, como todos nosotros esperamos cuando venimos al Señor, ¿qué tienes para ofrecerme? Ahora, cuando estamos aquí en el Señor y empezamos a madurar, sabemos que esa no es la razón, ¿verdad? No es la razón para buscar al Señor, no es la razón para permanecer aquí y eso es correcto y qué bueno que trascendamos de estar buscando la bendición y empecemos a buscar al dador de la bendición, qué bueno. Pero cuando empieza a venir gente nueva y tú empiezas a ver que la gente viene solo por la bendición, dales chance, dales un chancecito, tenles paciencia, ojo, porque todos venimos al principio buscando algo, ¿ok? Mi esposo vino buscando novia, ¿sabían? Y la encontró y también se encontró al Señor.
El que lo vio pudo haber jugado, ¿verdad? Pudo haber dicho, ¿y qué hace este aquí? Solamente viene por Rebeca, y seguro que muchos lo jugaron en ese aspecto. Ok, está bien, pero el Señor Jesús no lo jugó, lo encontró en el camino. ¿Me está entendiendo? Es lo que les estoy tratando de decir. Cuando alguien viene con una motivación que parece poco honrosa, tenle paciencia, sopórtale, porque en el camino puede que el Señor Jesús le encuentre y esas motivaciones empiecen a cambiar, como han empezado a cambiar todas nuestras motivaciones. Amén. Ok, entonces luego dice al versículo 10, agua viva. Usted sabe lo que es el agua viva, ¿verdad? El agua viva se refiere a un agua que fluye, no como la de pozo que es estancada, sino un agua que fluye. Y en el Antiguo Testamento al Señor, al Padre, a Jehová, se le llamó en ciertas ocasiones, por ejemplo, a ver, para que lo anote, si lo tengo por aquí. En Jeremías 2:13 y 17:13 se llama a Jehová la fuente de aguas vivas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también es Dios, ¿correcto? Agua viva entonces, un agua que fluye, un agua superior al agua del pozo. Ahora el versículo 12. Ay no, algo que se me pasó, tengo que decirle. El 11. Pero algo se me pasó del versículo 10 que tengo que decirle. Dice, lo vuelvo a leer, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame ver, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahorita les repito ese pasaje. Ojo, el versículo 10, capítulo 4, si supieras cuál es el don de Dios, tú le pedirías y él te daría. Esto es un principio del Evangelio. Mire, tremendo principio. Si conocieras más el don de Dios es la gracia de Dios, es el regalo de Dios. Si tú supieras más acerca de la amplitud de la gracia y del regalo de Dios y de la inclinación que Dios tiene hacia favorecer al hombre, tú estarías, ojo, orando y pidiendo más. ¿Entendió? Si tú supieras, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías, tú me pedirías y yo te daría. Cuando nosotros empezamos a conocer, y que conocemos por la palabra, ¿verdad? Empezamos a conocer la magnitud de la gracia de Dios, la magnitud del don de Dios, cómo es Dios como Padre, que Él quiere darnos, entonces nosotros estaremos pidiendo mucho más. Siempre tenemos que pedir más, porque el Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido, y para mí ese es un principio eterno. Ayer me dijo, hasta ahora nada has pedido, y pedí algo más grande hoy, y hoy me vuelve a decir, hasta ahora nada has pedido, y pediré algo más grande mañana. ¿Me está entendiendo? Si nosotros conociéramos la gracia de Dios y que Dios, todo lo que Dios nos quiere dar, estaríamos pegados, pidiendo, orando, creyéndole al Señor. Dios no es, y es que lamentablemente hemos sido confundidos por la forma de muchos padres naturales. Dios no es como aquel padre natural que dice, me perdona por la expresión, ¿cómo se le dice? Fastidiosa. Los padres le dicen a los hijos, fastidioso. Ya, cuando los niños dicen parque, salir, jugar, qué sé yo, el muñeco, lo fastidioso. ¿Cuál es la otra expresión? Hay una expresión más necio, esa. Qué fuerte expresión. Necio, ya. Mire, nunca utilice esa palabra, porque necio, según la palabra, es aquel que no tiene a Dios. Ojo. En fin, esa forma de muchos padres naturales no es la forma de nuestro Padre espiritual. Tú jamás te vas a encontrar con Dios diciéndote, ay, Dios mío, aquí viene otra vez con lo mismo. Jamás. Al contrario, tú te encontrarás diciendo a Dios, viniera a pedirme algo. Viniera a mí a pedirme algo, ¿vio? Es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Si tú supieras, tú me pidieras y ojo, que yo te daría. Yo te daría. Amén. 11. Uy, no, creo que tenemos 4 minutos. 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí hay algo importante que ver. Cuando el Señor habla acerca de la sed, sabemos que está hablando en forma figurada o espiritual de la necesidad que nosotros tenemos como hombres. Nosotros, como nacemos separados de la gloria de Dios, habiendo sido destituidos de la gloria de Dios, como nosotros nacemos en pecado, porque nosotros en Adán tomamos una decisión, ojo,
de separarnos del Señor, cuando hicimos lo que al Señor le desagradaba, entonces nosotros, desde que estamos en esta tierra, nosotros estamos con un vacío, con un hueco en nuestro interior. Y antes de conocer al Señor, ese hueco lo intentamos llenar con tantas cosas. Ojo, porque a veces aún en el Señor seguimos teniendo esa clase de huecos y seguimos tratando de llenarlo con otras cosas en lugar de llenarlo con la presencia del Señor. Entonces no piense en los inconversos, piense en usted. Nosotros podemos tener huecos que empezamos a llenar con otras cosas, vacíos que empezamos a llenar. Algunos, o allá en el mundo, algunos lo llenan con alcohol, lo llenan con fiestas, lo llenan con amistades, lo llenan con drogas, lo llenan con sexo, lo llenan con comida, lo llenan con cantidad de entretenimientos, etc. Pero nosotros aquí en el Señor también, ojo, cuando nosotros, por ejemplo, estamos tristes, me ha pasado, soy la primera, cuando estoy ansiosa, y esto es algo que el Señor ha venido tratando conmigo y sé que me falta mucho camino por recorrer, cuando yo estoy ansiosa, suelo recurrir a la comida. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy buscando agua en un pozo, ¿me entiendes? Y vuelvo a tener sed. A lo que se pasa el efecto de la comida, veo que sigo ansiosa, veo que sigo preocupada, ¿vio? ¿Qué debería hacer yo? En lugar de ir a comer, debería ir a buscar la presencia del Señor que realmente satisface, que realmente sacia, ¿vio? Y este tipo de cosas, ojo, tiene consecuencias. Llenar nuestros vacíos con otras cosas, a pesar de que esas cosas no sean malas, porque la comida es mala, no es mala. La televisión es mala, no necesariamente, aunque sería bastante cuestionable dependiendo del punto de vista en que usted lo vea. Tener un amigo, conversar con un amigo es malo, no necesariamente, ¿ok? Pero cuando nosotros usamos esas cosas, cualquiera que sea, para llenar nuestros vacíos, allí empiezan a surgir consecuencias inherentes. Fíjese que sacar agua de un pozo era un esfuerzo, ya le dije. Era difícil porque el agua estaba debajo y había que hacer un esfuerzo físico en bajar la bolsa que se llenaba, era una bolsa y luego se llenaba el cántaro, ¿me entiende? Entonces era 1 y 2 y 3 y sabe que esos cántaros eran grandes. Es decir, el Señor nos está hablando de que hay un esfuerzo, hay un desgaste, hay una consecuencia en estarnos llenando de agua de pozo, ¿vio? Yo le podría decir una y es la que he visto en mi vida y es que hace unos 3 meses, tenía unos dolores de cabeza tremendos, estaba mareada y con un malestar todo el tiempo. Fui a que me hicieran los exámenes a ver qué estaba pasando. ¿Sabe qué? Tenía todo por el cielo, el colesterol, la glicemia, todo mal. La doctora me pregunta, muchacha, ¿y qué comes tú? Si tú estás jovencita. Y le dije, bueno, todas las tardes me hago una bandeja de brownie. ¿Me está entendiendo? Me dijo, te estás envenenando. Luego que yo voy a la presencia del Señor, entiendo todas estas cosas y estos malos hábitos alimenticios venían de mis ansiedades, ¿vio? De que yo estaba tratando de llenar algo. Ay, estoy como aburrida, me siento como triste, me siento como que vamos a hacer unas galletitas. Este es mi ejemplo. ¿Me está entendiendo? ¿Vio? Pero vi las consecuencias de mi vida. Ojo. Y hábitos que cuesta, que ha costado cambiar. ¿Vio? Entonces, cuidado. Tú podrás decir que esa serie de televisión que estás viendo no es mala. Yo también veo de vez en cuando medio capítulo diario, que es lo que me da chance, porque tengo una niña de 2 años, ¿verdad? Pero no le veo nada de malo, ¿ok? Pero puede que en tu caso, si tú estás tratando de llenar un vacío con esa serie que estás viendo, puede que haya algo malo y puede que de allí salgan consecuencias, ¿vio? Ay, me siento triste, me siento mal, la cosa está mal en la casa, hay problemas. En vez de ir a buscar al Señor, en vez de ir a la casa del Señor, vienes y te sientas y pasas 3 horas viendo la televisión para sentirte mejor, ¿vio? Cuando te paras ahí te das cuenta que te sigues sintiendo mal. Perdiste 3 horas de tu vida y no solamente eso, te contaminaste probablemente, porque nosotros tendemos a ver, cuando estamos en esas condiciones de ansiedad, tendemos a ver cosas que no son buenas. Entonces, además de que perdiste las 3 horas, te contaminaste, ahí vemos entonces las consecuencias. El agua viva que nos ofrece el Señor es entonces la única que sacia la sed. Y ojo, porque esta es un agua especial.
Y es que tú la tomas, te sacia y te satisface completamente, y al otro día, ojo, nuevamente tienes sed. Y te diré, Rebeca, ¿qué me estás diciendo? Porque esta sed, esta agua de Dios es especial en que te sacia y te da más sed. ¿Vio? No sed de la mala, sino sed y hambre de justicia. ¿Vio? Sed y hambre de las cosas del Señor, de las cosas del Espíritu. Mientras tú más pruebas al Señor, por eso dice el Señor, probad y ved que Jehová es bueno. Probad. ¿Por qué dice probad? Porque sabe que a lo que probemos vamos a quedar enganchados. ¿Eh? Si tú pruebas el agua y te sacias y te satisface y la disfrutas, pero en un tiempo más vas a volver a tener sed. Y esto es a propósito, porque el Señor quiere que tomes más de lo que Él tiene para darte. Amén. Vamos a terminar aquí entonces por hoy y continuamos la semana que viene.